el tema número 6, que se llama definición de derivada e interpretación. Se puede decir que la derivada es un concepto fundamental para las matemáticas y este mismo se utiliza para describir la tasa de cambio instantánea de una función de un punto a otro. En términos mucho más resumidos y más simples, la derivada de una función de fx te puede decir cómo cambia la función de los resultados de infinitesimales muy pequeños, pero su variable independiente. La fórmula que se utiliza si esta tiene función de fx, la derivada de fx con respecto a x se denota comúnmente de f' de x o también de f sobre dx y se define de la siguiente manera, que es f' de x igual al límite de h0 f por x más h menos f por x y entre h, donde h es un valor infinitesimal que se acerca a cero. En palabras un poco más resumidas y más simples, se puede decir que la derivada de fx en x es el límite de la razón de cambio de fx, cuando el cambio en fx, que se representa este mismo por la letra h, se vuelve infinitesimalmente menor. La interpretación de la derivada y dependiendo del contexto obviamente, algunas de las interpretaciones más comúnmente de la derivada son las siguientes, que son la tasa de cambio instantánea, que es la derivada de fx a la derivada. Este mismo es fx y dice la fx. Estaba cambiando de este punto en específico, es decir, que cuando aumenta y disminuye f de x por unidad de cambio en x en ese punto. La pendiente de la tangente también es otro punto, que es la derivada de un punto x, también pregunta un punto x. El otro punto es el pendiente de la tangente, que es la derivada de un punto de x, que representa la pendiente de la recta tangente a la curva de fx en este punto. Otra de las interpretaciones que se puede decir mencionar, se puede decir la velocidad y la aceleración. En el penúltimo punto tenemos que la interpretación se puede decir que son los máximos y mínimos, que son los puntos de la derivada en la función es igual a 0 o no existe, que puede representar como máximos y mínimos en una función. Y por último tenemos la optimización, que esto en algunos problemas de derivación, como encontrar el valor de máximos y mínimos en una función, la derivada se utiliza en una función en los puntos críticos donde la razón cambia con respecto a la función. Y puedo decir que la derivada es una representación de mucha utilidad en las matemáticas y el cálculo. Se utiliza en muchas variedad de cambios de la física y la economía, que también se puede utilizar en la que estoy yo, que es la ingeniería industrial. Esto mismo también Bueno, yo hablaré sobre el tema 7, que es reglas de derivación de funciones básicas. Llamaremos básica una función si su argumento es solamente x. El argumento es la variable independiente. Por lo general se acostumbra a utilizar la letra x como la variable independiente de una función, pero se puede utilizar cualquier otra letra. Aquí hay ejemplos de derivadas básicas. Las reglas de derivación de una función básica son un conjunto de principios y fórmulas que se utilizan en el cálculo diferencial para calcular la derivada de una función. Estas reglas permiten encontrar la tasa de cambio instantáneo
de una función en un punto dado. Las reglas más comunes que hay son regla de potencia, regla de producto, regla del cociente y regla de suma y resta. ¿Qué son importantes? Estas reglas son fundamentales en el cálculo diferencial y se utilizan para encontrar las derivadas de una amplia variedad de funciones, lo que hace más fácil el análisis de la tasa de cambio instantáneo y la pendiente de las curvas. Hola, mi nombre es Carlos y hoy yo les voy a hablar del tema 8 de cómo distinguir una función básica y una compuesta. En una función básica solo trata de solo una función, aquí como podemos ver es e a la x, y en una función compuesta se trata de dos o más funciones, aquí es e a la 2x, e a la x cuadrada, e a la menos x, y estas se pueden derivar por separado. El tema 8.2 habla de la regla de la cadena. En este cuadro podemos ver algunos ejemplos. Aquí es función de y es igual a f de x, su derivada sería y' por f de x, y este es un ejemplo. Y es igual a 3x más 5 al cuadrado. Y' 2 por 3x más 5 por 3 es igual a 18x más 3. Hola, yo voy a exponer el tema 9, derivación implícita y de orden superior. Orden superior es cuando tenemos una función y se deriva una vez. Dentro de esa misma función se deriva una segunda y una tercera. Esto se denota por las comillas. Aquí tenemos un ejemplo, x a la 7 más 3x al cuadrado más 4x. Se deriva una primera vez, una segunda y una tercera, dándonos como resultado 42. Derivación implícita. Se dice de derivación implícita que al derivar una función y si se encuentra un término que ocupa una regla de derivación, se agrega una y a la prima al derivar una y. Entonces aquí tenemos como ejemplo este término, esta función que contiene un producto, un término que ocupa una regla, la cual es la regla del producto. Al derivarla por partes, se obtiene que este término nos da todo esto, y al contener una y se agrega una y a la prima, al igual de este lado, como se puede ver aquí. Se pasan las y primas para un solo lado, que es para el lado izquierdo, sacando factor común. Despejando y a la prima, obtenemos que y a la prima nos da todo esto. Interpretación de la derivada de orden superior en términos prácticos. Tenemos este ejemplo que nos da la fórmula de una partícula. Con esta función inicial podemos determinar su posición. Al derivarla nos da su velocidad. Al volverla a derivar nos da la aceleración. Es aplicación de derivadas, probabilidad y costo de inflexión. Son problemas de optimización donde se encuentran funciones de valor máximo y mínimo. La concavidad es la curva que hace y el punto de inflexión es donde se encuentra donde se cruza. La siguiente decreciente, dependiendo del signo, podemos saber si es mayor o es menor. Que es mayor, si el signo es mayor, sería creciente, si el signo es menor que 0 sería decreciente, y si es igual no es ni creciente ni decreciente, como se dice. Máximo y mínimo también se le puede llamar local a los puntos máximos y mínimos. El punto máximo se representa con una A cuando función de A es mayor que función de X, y mínimo cuando B, cuando función de B es menor que función de X, y en la gráfica se representa como el punto más alto, como el máximo, y los puntos más bajos. Es una función donde la derivada se hace 0 o es indefinida, y por ejemplo en la gráfica se puede representar cuando es mayor, que va hacia arriba, cuando es menor va hacia abajo, cuando es 0 se mantiene, y cuando es infinito pues no tiene punto donde terminar y puntos de inflexión. Esos son ejemplos de funciones cóncavas. Aquí tenemos un ejemplo de una función cóncava creciente hacia arriba. Esto es el que va hacia la y, y la cóncava sería
Y igual aquí la decreciente significa que va hacia abajo y su cóncava es esta. Y la decreciente en esta es una función cóncava decreciente hacia abajo y su concavidad. Y esta es por último tenemos una función cóncava que es creciente porque va hacia arriba y esta es su concavidad. The trap window